¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy la reforma de la reforma educativa es un hecho. La Constitución ha sido cambiada. Hoy mismo, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública anunció que se suspenden todo tipo de evaluaciones a los maestros mientras se cambian las leyes secundarias. El problema, sin embargo, puede que esté en otra parte. Esta semana México Evalúa dio a conocer un largo y documentado informe sobre qué pasa con la nómina magisterial, cómo le pagamos a los maestros. Las noticias no son las mejores. Los pagos realizados por algo que llamamos el FONE, y hoy lo vamos a explicar qué es, representan el 2% de la fuerza laboral del país. Su funcionamiento absorbe 5 de cada 10 pesos del presupuesto educativo federal, 2 de cada 10 pesos del presupuesto federalizado que reciben los estados. Hoy en día, pese a avances que se han hecho en el manejo de la nómina educativa, no se recuperan 3 de cada 10 pesos usados de manera irregular con cargo a este fondo. Ante la incapacidad de la autoridad para hacer cumplir la ley, la promesa del presidente de que toda la nómina educativa va a estar en manos de Hacienda parece más que complicada. Es un gusto tener en Bote Pronto primero a Nacho Marván. Muchas gracias. Gente de casa. Marco, ¿cómo estás? El autor de este informe. Cuéntame. A ver, como yo lo entiendo, y tú te arrancas y ahorita lo discutimos. Se hizo un esfuerzo grande el sexenio pasado para concentrar, que solo fuera Hacienda, que estuviera ahí, que tal, lo que se podía, como el 50%, ¿no? 70% de la nómina. Otra se quedó en los estados, pero aún así lo que nos dicen los datos y la auditoría es que hay un lío. ¿Cómo pagamos? ¿Dónde pagamos? ¿A dónde se va el dinero? Arráncate. Mira, pues esto es un producto de 3 años y medio de trabajo, un esfuerzo entre México Evalúa y la Escuela de Gobierno del TEC, en donde estuvimos viendo qué había pasado con los esfuerzos del gobierno anterior para ordenar administrativamente la nómina. Recordemos que desde 1992 se decidió descentralizar la educación y la educación básica, es decir, la preescolar, la primaria y la secundaria, y que en ese entonces se decidió que los estados iban a pagar la nómina con recursos que le transfería la federación a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, el FAEF. Pero en esos años que operó el FAEF, pues la verdad, pues hubo un concierto largo de corrupción. Espérame, déjame hablar de la política. Eso fue, Nacho, eso fue increíble para los gobernadores estatales, ¿no? Es impresionante. O sea, el estudio se llevó 3 años, pero el desorden se llevó 27. O sea, lo que documenta Marco es un desorden que... Bueno, y lo primero que quiero decir es que yo sí estoy, después de leer el estudio, estoy bastante optimista. ¿Ah, sí? Ok. No, a ver. Muy bien. Estábamos en W Radio, cuando fue Alonso Lucambio, y le preguntamos al secretario de Educación en 2010, una cosa así, si sabía cuántos maestros había. Y no podía saber. Y dijo, honestamente dijo, no sé. El secretario de Educación no sabía cuántos maestros había. De ahí a lo que ahora documentan y en dónde está el problema y de qué tamaño es el problema, creo que no hay que ser tan pesimistas, a pesar de que hay cosas que arreglar. Sí. Los gobernadores hicieron lo que quisieron. Es ahí donde la política intervino. Yo creo que en ese sentido, o sea, comparto con Nacho, digamos que hay 2 fotografías que vienen del estudio. La parte positiva y la parte preocupante. La parte positiva es que respecto a las tranzas que hacían antes, se redujeron de manera sustantiva y así lo apuntamos y lo reconocemos en el estudio y eso me parece adecuado. Sin embargo, lo que también encontramos fueron 2 cosas. Por un lado, hubo tranzas que persistieron del orden de 1,066 millones de pesos para el pago de más de 9,000 comisionados del sindicato, del CENTE, lo cual es ilegal, por ejemplo. Que las tranzas del pasado y las tranzas del periodo de 2015 a 2018, todas han quedado impunes. Nadie ha pagado, en términos administrativos o legales, una consecuencia por desviar los recursos. Y lo que documentamos también, la verdad, es un gran concierto de dolencias y de omisiones de múltiples autoridades. Porque no es que el problema esté en que la ley esté mal hecha, sino que quienes tienen que hacer cumplir para que estos desvíos se detengan, no han cumplido con la ley. Déjame hacerte esta pregunta, porque son 2 cosas, se las hago los 2. ¿El problema está en el FONE, es decir, en lo que paga la SEP y Hacienda, o el problema está en ese, que será 30% que aún pagan los estados, ¿no? Lo que trabaja más bien es el FONE. El FONE, porque, ¿no? O sea,
Si lo que pagan los estados y nos enteramos. No, pues es que justo estamos en esa. O sea, si nos tomó 3 años y medio, yo no sé cuánto nos va a tomar el 30%. Eso solo en el FONE. Exacto. Digo, para este año, por ejemplo, para dimensionarlo, son 368,000 millones de pesos. O sea, es el fondo más importante para la educación que destina el gobierno federal. O sea, sí es nodal entender que se esté usando de manera correcta. Entonces, solo en el FONE. Tú dices, soy optimista. Lo hemos hablado aquí, Nacho, conoces a mucha de la gente que está ahí. En alguien tan apretado para el dinero, no les voy a decir codos, tan cuidadoso porque tienen que gastar aquí y aquí y aquí, ¿crees que podremos avanzar en estos años, yo creo por lo menos en estas Yo cosas? creo que lo que se avanzó, paradójicamente, le deja la mesa puesta para saber exactamente en dónde están los problemas. Yo ahí le preguntaré primero a Marco. Todo el mundo habla de que el 70 ya es federalizado. El 30 que falta son sindicatos locales. ¿Por qué no se puede absorber por la federación? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Por qué no llegamos a la federalización del 100% de la nómina? Porque históricamente hubo estados como el Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Puebla, Chihuahua, Baja California, son como los más representativos, y Chiapas, que hicieron esfuerzos propios con sus recursos para financiar parte de su sistema educativo, desde 1992. O son los que sí cumplieron las reglas originales de la descentralización, que era, yo te voy a dar dinero, pero lo que puedas crecer, lo puedes seguir haciendo creciendo Pero tú. incluso, no tanto eso, Nacho, sino que eran estados, por ejemplo, Puebla. Puebla, cuando se hizo la descentralización, estaban en el orden del 40-45% de la nómina del estado, es financiada con sus propios recursos. Y eso se ha mantenido porque la tragedia de la descentralización es que no cumplió una promesa, que era que cuando tú llevabas a los estados la función educativa, ibas a incentivar a que los estados hicieran sus esfuerzos para financiar más educación. Y solo para ponerte el retrato, en el 92 el gobierno federal pagaba el 80% de los recursos para educación básica. Ahora paga el 79%. O sea que gran esfuerzo de los estados. Es un enorme esfuerzo. Pero sobre todo, ¿saben por qué es todavía preocupante? Porque por lo menos entre 2000 y 2017, tanto las participaciones como las aportaciones crecieron en términos reales 4% y 3% cada año. O sea, incluido el FAER, exacto. incluido el de educación. Lana tenían, Lana tenían ¿se les daba más lana? Se les daba más lana y supuestamente esa lana estaba condicionada, hasta donde yo me acuerdo, a también te daban más si tú le metías a tu estado por tu cuenta para mejorar la educación, las escuelas o lo que sea. Entonces parece ser que recibieron más lana y además no le metieron. Y tan es así que después hubo estados irresponsables como, por ejemplo, Coahuila o Quintana Roo, que además pues se endeudaron, ¿verdad? O sea, no solamente recibieron más lana y la gastaron en otra cosa, sino además se endeudaron. Y, por ejemplo, documentamos que de los 31 estados, hay 17 que en las negociaciones políticas le cargaron el salario de sus secretarios de educación al FONE. Que Secretarios estatales. Que debía ser de puro maestro. Ahora, yo lo que digo es, a ver, vamos a decir que son 150,000 millones hoy ese 30%. Pues a lo mejor si yo soy Esteban Moctezuma y voy con Carlos Ursúa y le digo necesito 150,000 millones de pesos más, pues a lo mejor los quiero para otra cosa, ¿no? Y que los estados sigan en eso. Es decir, ¿yo por qué voy a absorber ese dinero que viene de negociaciones a veces con sobre todo sindicatos locales? Hay una parte, y justo cuando estábamos terminando el estudio, dije, no, tengo que escribir por lo menos una pequeña sección de dejarle ahí al lector la reflexión de que entre todo este desorden, la tentación es decir, centralicemos todo como lo ha sugerido el presidente. Y aunque yo voy en contracorriente, me parece que lo que necesitamos es que funcione mucho mejor el federalismo. Que las autoridades, déjate los gobernadores y demás, sino ¿dónde están los órganos superiores de fiscalización de los estados? Pero los diputados locales y demás. Pero Nacho, repitámoslo, este federalismo fracasó. Un día se quiere... Hizo ricos a gobernadores, etcétera. Si te pones a compararlo con otro federalismo, nuestro gran hueco está en los congresos estatales, y del cual depende la fiscalización y dependen las auditorías. Sí. Ese es el gran problema. Me gusta del estudio un poco que, insisto, pone en muy buena dimensión. El problema son las autoridades.
no tanto los maestros, que tanto... Eso es increíble. No, además, curiosamente, para lo que se habla todos los días, los estados que hoy Marco ha mencionado no son estos estados que siempre pensamos como, ahí está el lío, ¿no? No, ya has mencionado muchos otros estados que tienen un liazo, Chihuahua, ¿no?, trae un problema, Aguascalientes trae un problema. O sea, a ver, sí hay... el 30% a mí no me queda claro. Es decir, en parte no es absorbible porque hay negociaciones muy perversas. Y el 30% es CENTE, la CENTE y sindicatos locales o... Exacto. De hecho, que o sea, hay nadie secciones del dimensiona... sindicato del CENTE que son las secciones estatales y hay estados como, por ejemplo, en Tabasco, Estado de México, donde hay sindicatos locales de educación o expresiones, como lo decía en la presentación la exsecretaria de Educación de Puebla, que son muy locales, como las bases magisteriales de Antorcha Campesina en Puebla. Entonces, es una complejidad enorme y sobre todo, perdón, Carlos, Sí, ven. Aquí en República de Argentina, donde está la SEP, pues a mí me cuesta trabajo pensar que desde ahí se va a determinar toda la política educativa de Chiapas, para Sonora, para Hidalgo y para el Estado de México. Las necesidades son muy distintas las necesidades, ¿no? O sea, yo ahí sí, por eso pienso que eso es una ilusión, decir, todo desde la federación, ¿neta? O sea, lo intentamos antes del 92 y fue un fracaso. Ahora, sí deberíamos arreglar este 70%. Por supuesto. Ahí están las fallas que están en el estudio, por lo menos ordenemos este 70%. Sobre todo... Y el 30% es más complejo. Exacto. Es lo único que yo también quería remarcar. El 30%. No es de que me lo jalo y Es que se acabó. hay un punto que dijo hace ratito Nacho. Quiero dar un ejemplo de por qué es la responsabilidad de las autoridades. Nosotros, cuando documentamos los gastos indebidos, fuimos con la SEP, porque ellos también habían detectado gastos indebidos. Le dijimos, oigan, ¿son irregularidades? Sí. ¿Qué denuncias han establecido en contra de estos? Entonces, primero nos dijeron que no eran sus facultades denunciar. Le dijimos, oiga, a ver, pues no, que usted no conoce la ley de responsabilidades. Me gusta cuando Nacho se ríe. Entonces, después insistimos y ellos nos dijeron, bueno, pero ya pedimos que nos regresaran el dinero de manera indebida. Pues ya nos conoces. Entonces fuimos y le dijimos, sí, a ver, dame los oficios en donde pediste el reintegro. Después de muchas, nos tuvieron que dar nos dan los oficios. Le dijimos, ok, ¿ya te pagaron? No, pues es la TESOFE. Entonces, ahí vamos con TESOFE. Oiga, dice la SEP que ya les pagaron. No, es de la SEP la que tiene que saber. Ahí vamos otra vez con la SEP. No. Bueno, nos regresaron el 0.3% de los pagos indebidos. Arreglemos eso, luego nos metemos al 30%. Ya han aparecido en la pantalla dónde puede usted encontrar el estudio de México Evalúa que realizó Marco. Hay reforma educativa, pero lo que nos falta para ordenar esto es enorme. Marco, mil gracias. Muchas gracias por el estudio, Nacho, como siempre. Que pasen muy bien, muy buenas noches.